Esto no fue un discurso improvisado. Donald Trump llegó tarde a Davos, como si el Foro Económico Mundial le debiera esperar. En los primeros minutos hubo burlas públicas, las gafas de Emmanuel Macron, el primer ministro de Canadá, comentarios sobre la soberanía suiza, incluso Dinamarca y la Segunda Guerra Mundial. Parecía el mismo espectáculo de siempre. Pero aquí está la paradoja. Mientras sonaba caótico, el mensaje avanzaba con una lógica precisa. Y esa lógica no estaba dirigida solo a los líderes en la sala, te incluía a ti. En medio del ruido, Trump lanzó una frase que pasó casi sin freno. Certain places in Europe are not even recognizable anymore. No habló de leyes, no habló de cifras, habló de identidad, de pérdida, de algo que según él ya no se puede recuperar. Y aquí es donde la historia cambia, porque cuando un líder con poder global deja de hablar de políticas y empieza a hablar de civilización, las consecuencias dejan de ser abstractas. Pero fíjate en lo que no definió y pregúntate por qué. Porque lo que vino después no fue casual y apenas estaba empezando. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Lo que ocurrió en Davos no puede entenderse como un evento aislado. Trump no llegó para debatir economía ni comercio. Llegó con un marco ya preparado. En apariencia habló de Europa, de migración, de orgullo occidental. Pero solo mostró una parte del cuadro, aproximadamente 2/3. Lo suficiente para provocar reacción, no lo suficiente para revelar el objetivo completo. Dijo que Europa ya no es reconocible. Dijo que no va en la dirección correcta. Dijo que ama a Europa, pero que está fallando. Ese contraste no es accidental, es una técnica clásica, elogio superficial seguido de advertencia existencial. No presentó datos, no presentó políticas concretas. Presentó una sensación: pérdida, declive, amenaza. Y aquí está el patrón más grande. Trump no estaba describiendo un problema administrativo, estaba redefiniendo el problema. Ya no se trata de fronteras o gestión migratoria, se trata de identidad, de quién pertenece y quién no, de qué es Occidente y quién puede reclamarlo. Entonces, la pregunta clave no es si sus palabras fueron ofensivas. La pregunta es otra. ¿Por qué este tipo de lenguaje aparece ahora en este escenario frente a este público? Porque ahí es donde la historia empieza a tomar forma real. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Aquí está la afirmación central que Trump empujó en Davos. La grandeza de Occidente no proviene de sus instituciones, sino de algo mucho más frágil. Y no lo dijo de forma abstracta. Lo ancló en una imagen concreta cuando afirmó que certain places in Europe are not even recognizable anymore. Esa frase no describe una política fallida, describe una pérdida irreversible. No hay plan de corrección ahí, solo duelo y alarma. Luego añadió que ama a Europa, pero que no va en la dirección correcta. Esa combinación importa. Amor primero, condena después. Es una forma de presentarse no como agresor, sino como el único dispuesto a decir la verdad incómoda. Y ahí está el detalle clave. Nunca definió qué hace que un lugar sea reconocible. No habló de idioma, leyes o sistemas políticos. Dejó el concepto abierto, flotando, para que cada oyente lo complete con sus propios miedos. Observa lo que falta. No hay cifras, no hay comparaciones históricas, no hay ejemplos verificables, solo una sensación de deterioro. Y cuando un líder reemplaza hechos por sensaciones, no está informando, está preparando el terreno para algo más. Y eso es exactamente lo que vino después. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? A partir de ahí, el discurso dejó de ser descriptivo y empezó a escalar. Trump ya no hablaba solo de Europa hoy, sino de un ciclo histórico. Civilizaciones que ascienden, civilizaciones que caen. No usó fechas ni nombres, pero el mensaje era reconocible. La decadencia no ocurre de golpe. Ocurre cuando se normaliza lo que antes habría provocado alarma. Dijo que la grandeza occidental había levantado a la humanidad de la oscuridad a la luz. Esa frase no es casual. Coloca a Occidente no como un conjunto de países, sino como el motor moral de la historia. Y cuando algo se presenta como el origen de todo lo bueno, cualquier cambio deja de ser evolución y pasa a ser amenaza. Aquí es donde la historia se tensa. Se
porque el peligro ya no es una crisis económica o una guerra, es algo más difuso, algo que, según Trump, entra lentamente y transforma sin pedir permiso. Y entonces pronunció la palabra que lo ordena todo: migración. No como fenómeno social, no como reto político, como fuerza corrosiva. Esto no es nuevo. Antes, otros líderes usaron el mismo marco para justificar medidas que, en otro contexto, habrían sido impensables. Lo inquietante no es la comparación histórica, es lo normal que empieza a sonar este lenguaje. Y aquí es donde la historia da otro giro. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? La escalada no se quedó en lo abstracto. Trump aterrizó esa idea cuando habló de Estados Unidos, y ahí el marco se volvió jerárquico. Señaló a comunidades concretas. Mencionó a los somalí estadounidenses y repitió viejos estereotipos sobre fraude, criminalidad y falta de capacidad intelectual. No fue un comentario al pasar, fue una línea divisoria. Aquí el mensaje se endurece. No todas las culturas, sugirió, han construido algo de valor, y si no lo han hecho, no pueden reclamar un lugar legítimo en Occidente. Eso no es una crítica a políticas de integración, es una clasificación. Algunos pueblos crean civilización, otros solo la cargan. Esa distinción cambia todo. Observa la coherencia interna. Si la prosperidad occidental no se aprende, sino que se hereda, entonces no puede compartirse, no puede transferirse. Y si no puede transferirse, la inmigración deja de ser un debate práctico y se convierte en una amenaza existencial, no algo que se gestiona, sino algo que se detiene. Aquí es donde muchas frases anteriores encajan. Las advertencias sobre lugares irreconocibles, la insistencia en la decadencia. Todo apuntaba a este punto, porque una vez que aceptas esa lógica, ciertas medidas dejan de parecer extremas. Y eso abre una pregunta incómoda. ¿Qué políticas se vuelven inevitables si esta visión se normaliza? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? La respuesta empezó a insinuarse rápido. Trump no presentó una sola gran propuesta. Apiló señales. Primero, volvió a hablar de genes malos, una frase que ya había usado antes. Luego amplificó teorías sobre el gran reemplazo. No como conspiración, sino como preocupación legítima. Después, amplió el marco más allá de Estados Unidos y lanzó la advertencia a Europa. Si no recupera el control de su población, el declive será irreversible. Todo ocurrió sin pausa, sin explicación larga, sin matices. Y ahí aparece otro detalle concreto: la influencia de Stephen Miller, su principal ideólogo migratorio. Miller ha promovido durante años una historia mitificada en la que la civilización occidental es una línea limpia que va de la antigüedad clásica a la América moderna, sin mezclas, sin rupturas incómodas. En ese relato, la diversidad no es fortaleza, es desviación. Y mientras estas ideas se encadenaban, el ritmo importaba más que el contenido. No hubo tiempo para digerir. Una afirmación empujaba a la otra, como si el mensaje fuera: esto ya está decidido, solo falta aceptarlo. Ahora la presión es evidente. Si este marco sigue avanzando sin freno, sin confrontación clara, ¿qué pasa cuando deja de ser retórica y se convierte en acción? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Hasta aquí todo suena grande, abstracto, geopolítico, pero el impacto real no ocurre en Davos, ocurre a nivel de calle, ocurre contigo. Porque cuando un líder redefine quién pertenece y quién no, esa idea no se queda en discursos. Baja rápido, a oficinas, a escuelas, a aeropuertos, a barrios enteros. Si la cultura se presenta como algo que se hereda y no se aprende, entonces tu esfuerzo deja de importar. Tu trabajo, tu adaptación, tu lealtad al país ya no cuentan. Lo único que cuenta es de dónde vienes. Y cuando ese criterio se normaliza, la sospecha se vuelve cotidiana. La pregunta silenciosa ya no es ¿qué haces aquí?, sino ¿deberías estar aquí? No hace falta que haya una ley nueva para que el clima cambie. Basta con que ciertas ideas se repitan desde arriba. De pronto, controles más duros parecen razonables, exclusiones selectivas parecen necesarias y decisiones que antes habrían generado escándalo pasan casi desapercibidas.
Esto no es teoría, es cómo se siente cuando el marco cambia, cuando el nosotros se encoge y el ellos se expande. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que está en juego no es ideología, es la vida diaria. Y ahora viene la parte más incómoda. ¿Cómo es posible que todo esto avance tan rápido sin frenos visibles? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? La razón no es solo Trump, es el sistema que lo amplifica. Estas ideas avanzan porque encajan perfectamente con cómo funciona el poder moderno. El miedo simplifica, la identidad moviliza y el espectáculo distrae. Cuando todo se presenta como una crisis existencial, no hay espacio para matices, solo para lealtad o traición. Observa el mecanismo. Primero, se redefine el problema como amenaza total. Luego, se ofrece una explicación emocionalmente satisfactoria. Finalmente, se presenta al líder como el único capaz de contener el colapso. No hace falta censura, no hace falta violencia inmediata. El público coopera porque cree que está defendiendo algo frágil. Y aquí entra otro detalle inquietante. Estas narrativas no se quedan en la política, se refuerzan desde figuras con enorme influencia cultural. Elon Musk, por ejemplo, ha amplificado repetidamente la idea de que los blancos enfrentan una extinción demográfica, enmarcándola como una cuestión de supervivencia. Lo que antes vivía en foros marginales, ahora circula como sentido común valiente. Este sistema premia el mensaje más alarmista, no el más preciso. Y una vez que la civilización se convierte en espectáculo, cualquier límite parece ingenuo. Por eso la pregunta ya no es quién dice esto, es qué incentivos lo hacen inevitable. Y si este marco ya está instalado, la siguiente fase no es un debate, es una bifurcación. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? A partir de aquí, el camino se divide, pero ninguno es estable. Hay dos trayectorias posibles y ambas ya están en movimiento. En la primera, este lenguaje se normaliza aún más. Se presenta como realismo duro, como decir lo que nadie se atreve a decir. En ese escenario, cada elección, cada crisis migratoria, cada conflicto internacional refuerza la idea de que el mundo es una competencia entre civilizaciones. Las medidas excepcionales se vuelven rutina, la coerción se disfraza de prevención y el umbral de lo aceptable se desplaza sin que nadie anuncie el cambio. La segunda trayectoria parece más tranquila, pero es igual de incierta. Es la resistencia fragmentada, reacciones tardías, condenas formales sin consecuencias, una fe excesiva en que las instituciones absorberán el golpe. Pero aquí está el riesgo. Cuando una visión se mueve rápido y la respuesta es lenta, el resultado no es equilibrio, es arrastre. En Davos no se anunció ninguna acción inmediata, no hubo sanciones ni invasiones, pero eso es precisamente lo inquietante. Porque cuando el mensaje ya está lanzado, la siguiente jugada no necesita palabras, solo necesita el momento adecuado. Y ese momento ahora mismo se está formando. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Al final, lo más revelador de Davos no fue una frase ni un insulto, fue el marco completo. Trump no estaba pidiendo apoyo para una política concreta, estaba ofreciendo una forma de ver el mundo, un mundo dividido entre herederos y extraños, entre civilizaciones que mandan y pueblos que obedecen. Y cuando esa lente se acepta, todo lo demás se reordena solo. Aquí está la idea que lo une todo. Cuando la política deja de tratar sobre decisiones y empieza a tratar sobre destino, la discusión se acaba. Ya no se debate qué funciona, se defiende quién merece existir dentro del sistema. Por eso el discurso no necesitó conclusiones claras, ya había hecho su trabajo. Mientras Trump salía del escenario, nada explotó. No hubo crisis inmediata, pero detrás de él, en silencio, estaba el recordatorio del poder real que acompaña a estas ideas. No son abstractas, no son simbólicas, se convierten en acciones cuando encuentran la oportunidad. Esta historia no termina en Davos, apenas entra en su siguiente fase. Porque la pregunta que queda abierta no es qué dijo Trump, sino cuántos líderes, instituciones y votantes aceptarán ese marco sin cuestionarlo. Si quieres entender hacia dónde se mueve realmente el poder global y qué señales mirar antes de que sea obvio, sigue este canal. Lo que viene después suele anunciarse en voz baja.